En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Tanto ayer como esta mañana, en las misas que eran de la Epifanía del Señor, os estuve comentando cómo la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Dios a todos los pueblos, tiene lugar por medio de la imagen, de la figura de los magos de Oriente, que habían escuchado hablar, porque en los lugares donde ellos procedían había judíos que habían sido deportados a Babilonia y a otros lugares, y como el pueblo judío vivía en la expectación de la venida del Mesías, hacía saber, porque era una forma de vivir muy intensa su fe, hacía saber a los que estaban a su alrededor que ellos esperaban la llegada del Salvador del mundo. Y por lo tanto, los magos de Oriente, que eran astrólogos, identificaron esa estrella que había nacido, que posiblemente era un cometa, junto con las ideas que oían de los israelitas, les hicieron identificar esa estrella como la que les llevaría a encontrar al Salvador del mundo. El pueblo de Israel vivía a la expectativa, es decir, era un pueblo que tenía la certeza de que Dios cumple sus promesas y de que esa promesa que Dios había realizado a David, de que enviaría a un Salvador de su estirpe, que esa promesa se iba a cumplir. ¿Por qué razón celebrar el bautismo del Señor sin dejar pasar tiempo, aunque históricamente pasaron 30 años del nacimiento de Cristo al bautismo y el inicio, por tanto, de la vida pública? Porque Cristo es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado de enviar un Salvador al pueblo de Israel. Y esa promesa se inicia con el nacimiento de Cristo, el cumplimiento de la misma, se inicia con el nacimiento de Cristo y continúa con el bautismo, que es el inicio de la vida pública del Señor. No hay división ni distinción, hay distintos momentos en la historia de la vida de Jesús, pero todo ello es expresión de esa fidelidad de Dios a sus promesas y de que Jesús es aquel en el que se encarna la verdadera libertad y la palabra del Padre que nos da la salvación. ¿Cómo tenemos que entender el bautismo de Cristo? Lo primero que tenemos que entender es que Juan, él tiene conciencia de no ser el Mesías, de ser el precursor, de ser la voz que clama en el desierto para allanar el camino al Señor. Él es el precursor, aquel que prepara al pueblo para que tenga el corazón bien preparado y de esa manera pueda recibir bien al Salvador. El bautismo de Juan, por tanto, es un bautismo, él mismo lo dice, de agua. Es un bautismo que es símbolo del bautismo que traerá Jesús y que es un bautismo de espíritu y fuego. El agua que sirve a Juan para bautizar es expresión de la conversión interior de la persona que quiere cambiar de vida. El bautismo de Juan solo se recibía una vez y significaba y era condición de posibilidad para recibirlo el deseo de la persona de cambiar de vida, de dejar atrás el pecado, de intentar vivir en función a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no era cualquier cosa. Era una decisión firme de la persona que quería cambiar de vida y que deseaba, con la ayuda de Dios, ser fiel a la voluntad de Yahvé.
Y Juan, que tiene conciencia de que es el precursor, empieza a bautizar al pueblo. El bautismo, esa inmersión, porque no era como nosotros lo hacemos, derramando 3 veces agua sobre la cabecita del bautizando, sino que era por inmersión. El bautismo simbólicamente expresaba 2 cosas. La inmersión era entrar en la muerte de tu pecado, en la muerte para dejar atrás tu vida anterior, en la muerte porque ese bautismo por inmersión evoca a el diluvio que el Señor envió para de esa manera quitar el pecado de la tierra. Por una parte, el bautismo de Juan era suprimir el pecado de la tierra. ¿Por qué? Porque detrás de Juan venía Cristo. En segundo lugar, el bautismo de Juan también tenía un componente de renacer. De renacer porque eras bautizado en un agua, la del río Jordán, que fluye, que limpia y que da vida. Allí donde el agua del río Jordán no llega, Israel es un desierto. Pero donde el agua del río Jordán llega, Israel es un vergel. Y los que hemos tenido la suerte de viajar a la tierra de Jesús, al país de Jesús, lo hemos podido comprobar, cómo verdaderamente el agua allí transforma, como en otros lugares del mundo, el territorio. Bautismo de Juan es, por tanto, morir al pecado, sumergirte en el agua para, como el diluvio borró el pecado del mundo, también ese agua borra el pecado personal. Pero es también renacer, en el sentido de que ese agua da vida, y la vida del renacido es una vida distinta, ya no marcada por la esclavitud, sino al contrario, por la liberación. En este contexto, Cristo es bautizado, y el bautismo de Juan es simplemente preludio de lo que será el bautismo de Jesús. ¿Por qué se bautiza Jesús? Él no tenía culpa, no tenía pecado, no había nada que lavar. En el bautismo Jesús inicia su vida pública. Y en el bautismo Jesús asume nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras miserias. En Jesús se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y por lo tanto celebramos Navidad y bautismo porque implican el mismo gesto liberador y salvador de Dios. Dios envía a su Hijo. Su Hijo asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios. Y ese Hijo de Dios se convierte en el Cordero que quita el pecado del mundo. Bautizándose, Cristo asume el lugar de todos nosotros para cargar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. De manera que, gracias a Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro pecado está crucificado, nuestro pecado nos ha sido absuelto, nos hemos liberado, por tanto, de la esclavitud del mal. Primera consecuencia, por tanto, del bautismo de Cristo, se pone en nuestro lugar, es el Cordero que nos quita el pecado del mundo, que con su sangre redime nuestras culpas, que con su muerte en la cruz paga lo que en justicia pertenece a Dios por la liberación de sus hijos los hombres. Y la voz que se oye cuando el cielo se abre nos habla de la resurrección de Cristo. Escuchad a mi Hijo, es el amado, el predilecto. Esa voz evoca a que la cruz no es el final de la vida, sino que después de la cruz viene la salvación. La muerte no es el final. Cristo, Cordero que quita el pecado, entrega su vida para salvarnos, pero Dios Padre lo resucitará. Y por esa razón, la resurrección es el culmen de la historia de la salvación. Es el culmen de ese amor de Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengan vida eterna. Por lo tanto, queridos amigos, en el bautismo de Cristo celebramos que nunca estaremos solos, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, se convierte en Cordero para cargar con nuestras culpas, para liberarnos del pecado y para que de esa manera vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Nosotros que también hemos sido bautizados, hemos de recordar
que Cristo ha cargado con nuestras culpas para que vivamos como personas libres y que eso implica en nuestra vida un cambio, una metanoia, un cambio de vida que consiste primero en confiar siempre en la gracia de Dios, en creer en el poder y en el amor de Dios. Nunca tu pecado será más fuerte que la misericordia divina. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por tanto, no tengas miedo. Has caído, el Señor te espera, no para darte una reprimenda, sino para absolver tus culpas, para perdonar tu miseria, para lavar tu corazón y de esa manera sanar tus heridas, fruto del bautismo de Cristo y de que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Tenemos que aprender a poner en Él nuestras miserias, a confiar en Él, a no tener miedo a levantarnos, porque muchas veces tenemos miedo a levantarnos, tenemos miedo a creer que el Señor no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino porque es rico en misericordia, es paciente, te perdona 1 y 1000 veces, está esperando que vuelvas para absolverte y darte la salvación. Primera enseñanza, por tanto, del bautismo de Cristo, Él se convierte en Cordero. Entrégale tu culpa y tu pecado, no tengas miedo. Tantas veces caigas, levántate con honestidad, queriendo cambiar, no jugando con Dios, pero levántate, pon en Dios tus pecados para que Él cure y sane tus heridas. Y en segundo lugar, la muerte no es el final. Cristo resucitó y el bautismo de Cristo evoca también a esa resurrección. Él ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. Nosotros somos un pueblo de esperanza porque creemos en el poder de Dios y porque sabemos que esta vida caduca, finita, se termina. Pero después de esta vida, Dios nos espera con los brazos abiertos para entrar en la vida eterna, para vivir eternamente con Él en el cielo, en compañía de los nuestros, de aquellos que hayan acogido la misericordia y el amor de Dios, de aquellos que, teniendo fe, hayan dejado que el Señor limpie y sane sus heridas. Por lo tanto, ante las cruces de la vida, ante los momentos donde no comprendemos los planes de Dios, nos tenemos que comportar como hijos que tienen esperanza, que tienen horizonte, que saben que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina, que la muerte no es el final y que aunque nosotros no vemos más que lo que tenemos delante, Dios es el Todopoderoso y Él envía a su Hijo al mundo para liberarnos del pecado y darnos acceso a la vida eterna. Por el bautismo somos incorporados a la familia de Dios. Por el bautismo se nos regala la posibilidad, si tenemos fe, de entrar en la presencia de Dios cuando el Señor nos llame de esta vida a la otra. La muerte no es el final y esta vida pasa, pero después de esta vida Dios nos espera con los brazos abiertos. Pues damos gracias al Señor por su bautismo, porque se ha convertido en el Cordero que quita el pecado del mundo y porque su muerte no termina en la muerte, sino en la resurrección, que es la victoria absoluta sobre el pecado y la muerte. Creamos, por tanto, y vivamos con esperanza. Nos ponemos en pie.